lo que estoy compartiendo es de la clase de páncreas endocrino. Sí, profe, se ve. Bueno, em, nos había quedado pendiente continuar principalmente con páncreas endocrino e hígado, así que vamos a ver esto que es un poquito largo. Lo vemos hoy esto, después seguimos con hígado. Como ven acá, fíjense el dibujito que está acá a la derecha de la pantalla, cómo están alrededor en amarillo los acinos, que es lo que venimos viendo, el páncreas exócrino que secreta las enzimas y el jugo pancreático, y acá en el medio ven un grupo de células mezcladas, este es el islote de Langerhans, que sería el páncreas endocrino, que está compuesto por células alfa, beta, delta y otras más. En el medio, entre los acinos y los islotes, hay vasos sanguíneos y en estos vasos sanguíneos circula sangre, o sea, eritrocitos, ¿sí? Bueno, ahí está. Las células beta, esta clase la tienen ustedes subida en el campus. La primer parte es páncreas exócrino, pero ahí no lo vi porque ya lo vimos nosotros. Bueno, las células beta producen y liberan insulina, que es una hormona muy importante que interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, porque nosotros hasta acá, hasta lo que entraba para el primer parcial, ya vimos todo lo que es digestión y absorción. Ahora vamos a empezar a ver lo que es metabolismo. Entonces, la célula beta produce insulina, que lo que hace es facilita el uso de la glucosa por parte de un montón de células que ahora vamos a ver detalladamente una por una en qué célula actúa y qué es lo que hace específicamente. Las células alfa del islote de Langerhans producen glucagón. El glucagón es una hormona que lo que hace es liberar glucosa principalmente hacia la sangre, principalmente desde los hepatocitos. Actúa sobre varios órganos, pero principalmente el hígado. Y por último, las células delta que producen somatostatina. La somatostatina regula la función de las otras hormonas, pero principalmente de la insulina, ¿sí? Después tenemos las células PP que producen el polipéptido pancreático, y las células epsilon que producen la hormona grelina, que es una hormona muy conocida hoy en día porque es una hormona que actúa sobre el cerebro produciendo la sensación de saciedad. Bueno, entonces, la insulina este es el páncreas y acá tendríamos que imaginarnos los islotes de Langerhans y las células beta. Dentro de las células beta hay vesículas o vacuolas, que es un pedacito de membrana donde tienen guardada la insulina, las células beta tienen guardada la insulina que sintetizan, pero en forma inactiva, en forma de preproinsulina, y esa insulina, cuando llegue el momento, va a activarse para poder ser secretada hacia la sangre y actuar. Su función más importante, como ven acá, abajo dice insulina. Del lado izquierdo hay un más. Estos son estímulos, es decir, la hiperglucemia estimula la liberación de insulina, ¿sí? La activación primero, porque está sintetizada e inactiva en forma de preproinsulina dentro de las vesículas, dentro de la célula beta, dentro del islote de Langerhans, del páncreas endocrino, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los estímulos? El que nunca se pueden olvidar es la hiperglucemia, porque justamente la insulina lo que va a hacer es una hormona hipoglucemiante, ¿sí? Me vuelve el azúcar cuando está alta en sangre hasta valores normales. La palabra hipoglucemiante, es decir, que su función, la función de la insulina, sea hipoglucemiante, no significa que lo baja hasta 30 de glucemia, que son valores muy bajos. No, al contrario, es cuando está elevada actúa la insulina y la vuelve a valores normales, ¿sí?
¿Cuáles son los valores normales? Esto es un rango importante que tienen que saber. La glucemia normal en ayunas de 70 a 110 miligramos por ciento o miligramos decilitro, ¿sí? Que es lo mismo, hablar de miligramos decilitro o miligramos por ciento. Pero es de 70 a 110. Menos de 70 se llama hipoglucemia, más de 110 se llama hiperglucemia, ¿sí? Entonces, resumiendo acá, las funciones de la insulina son varias. ¿Por qué? Porque actúa sobre los hidratos de carbono, pero también actúa sobre otros nutrientes. Porque es una hormona anabólica, entonces, al ser una hormona anabólica, lo que va a hacer es estimular que se guarden nutrientes y que se sinteticen moléculas, ¿sí? Al contrario de las hormonas que no son anabólicas, sino catabólicas, como es el glucagón, ahora lo vamos a ver, que lo que hace es que se corten moléculas y se liberen sustancias hacia la sangre, ¿sí? Entonces, la insulina es una hormona anabólica, dice acá. Juega un papel muy importante en sus efectos en la mayoría de las células del cuerpo, sobre todo en el hígado, músculo y tejido adiposo. No se preocupen que esto lo tienen que saber detalladamente, qué hace en el hígado, qué hace en el músculo y qué hace en el tejido adiposo. Esos tres son preguntas de examen siempre. Pero hay una diapositiva más adelante que habla más específicamente de esto, ¿sí? Así que ahora sigo con las funciones generales de la insulina. La función principal está relacionada con el metabolismo de la glucosa, o sea, de los hidratos de carbono. Disminuye el nivel de glucosa, que es lo que les decía yo, es hipoglucemiante, pero es hipoglucemiante porque el estímulo más importante para que se libere insulina es la hiperglucemia, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos una glucemia normal en ayuno entre 70 y 110, pero cuando desayunamos, esa glucemia va a aumentar más de 110, pero no aumenta hasta el infinito, hasta 500 de glucemia, porque las personas que no tienen diabetes, ¿no? No aumenta hasta 500 de glucemia porque enseguida se empieza a activar y secretar hacia la sangre la insulina, empieza a actuar la insulina que es hipoglucemiante y ese un poquito de hiperglucemia que tenemos después de comer, que es normal, empieza a bajar gracias a que empieza a actuar la insulina. Ahora, esto es clave y escuchen bien, acuérdenselo porque es muy importante además de pregunta de examen. ¿Cómo sabe la célula beta del islote de Langerhans que en ese momento hay hiperglucemia? Bueno, la célula beta tiene los famosos receptores GLUT. Acá en esta clase, un poquito más adelante, hay un cuadro que resume todos los receptores GLUT, en realidad una parte, los más importantes porque hay muchísimos más, y que les dice en qué órgano están cada receptor GLUT. No sé si me interesa tanto que sepan el receptor GLUT 1, el 2, el 5, en qué órganos están, pero sí que sepan como mínimo, que la célula beta tiene receptores GLUT. ¿Y son receptores de qué? Es una pregunta, a ver quién me quiere responder. ¿De qué son receptores? Porque ya lo vimos, se los pregunto, porque al que aprobó el primer parcial ya lo tiene que saber. El receptor GLUT, ¿es receptor de qué? De glucosa y también de Glucosa. fructosa. Muy bien, depende del número, claro. O sea, de hidratos de carbono, ¿no? Habíamos visto el GLUT2 y el GLUT5, pero les repito, no importa si no se acuerdan los números, lo que sí tienen que entender es que las células beta del islote Langerhans tienen receptores GLUT y por ese motivo, cuando hay hiperglucemia después de que comemos, la glucemia aumenta a más de 110 y es lo normal, es lo que tiene que pasar. Pero esa hiperglucemia, ese aumento de la glucemia, ese exceso de glucosa que ahora tengo en la sangre, porque comí, porque se digirieron los hidratos de carbono y se absorbieron, una vez que están en la sangre, entonces se van a ir a unir al receptor GLUT. Entonces, en ese momento, la célula beta se entera que hay hiperglucemia justamente gracias a que tiene los receptores GLUT donde se une la glucosa, ¿sí? Y también, y tienen GLUT2 y tienen GLUT5 y tienen otros GLUT también, el 1, ¿sí? Y esos
todos esos receptores GLUT hace que la célula se entere que hay hiperglucemia y que ahora es cuando tiene que activar, en 2 pasos lo va a hacer, la insulina, que tiene sintetizada y guardada en forma inactiva dentro de la célula, dentro de vesículas, ¿sí? No se preocupen que más adelante se los voy a mostrar, pero quiero que sepan eso, porque es re importante. Bueno, entonces, ¿cuáles son las funciones de la insulina? La insulina, una vez que sale a la sangre, va a ir a actuar a muchos, muchos órganos, pero principalmente estos tres, hígado, músculo y tejido adiposo. Y entonces, ¿qué es lo que hace la insulina? Estimula la captación de glucosa por parte de estos tejidos, o sea, hace que estos órganos capten glucosa y metabolicen esa glucosa, ¿sí? Y también lo hacen por medio de los receptores GLUT o transportadores GLUT. ¿Ven? Acá dice GLUT X, pero en realidad son un montón pone X porque va a depender. Hay un montón de receptores GLUT, todos tienen números, y cada número es en cada órgano diferente y algunos se repiten. Por eso pone GLUT X. O sea, no importa que GLUT tienen receptores GLUT, lo que hace la insulina es aumentar la cantidad, hace que estas células aumenten la cantidad de receptores GLUT y de esa forma pueden captar glucosa desde la sangre hacia adentro de los órganos, ¿sí? Es decir, les aumenta la sensibilidad a la glucosa. Por otro lado, estimula la activación de la glucólisis, que es el consumo de glucosa por parte principalmente del músculo. Estimula el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno, esto es en el hígado, y inhibe la glucogenólisis, que es lo contrario, con cortar el glucógeno y liberar moléculas de glucosa. Hasta ahí lo que es, o sea, la parte de arriba de la diapositiva, lo que es metabolismo de los hidratos de carbono. Abajo, ¿qué hace sobre los lípidos? Porque también la insulina actúa sobre los lípidos, entonces estimula la liberación del glicerol y ácidos grasos de la VLDL, que es el colesterol malo, y estimula la expresión de una lipoproteína lipasa, o sea, una enzima en el tejido adiposo que lo que hace es permitir la entrada de los ácidos grasos y monoglicéridos en el tejido adiposo, que se convierten nuevamente en triglicéridos y se almacenan. Es decir, lo que hace es estimular el almacenamiento de grasas, ¿sí? Grasas. Por otro lado, inhibe la actividad de la lipoproteína lipasa en el tejido muscular, o sea que no le permite al músculo utilizar grasa como fuente de energía. Eh, sobre la síntesis de proteínas, lo que hace es estimularla en el músculo, o sea que estimula la síntesis de proteína. Todo esto que les estoy diciendo son funciones anabólicas, porque la función de la insulina es una función anabólica, es decir, lo que hace es que el hígado, con esa glucosa que captó, lo sume en una molécula muy grande que se llama glucógeno, entonces suma glucosa, glucosa, glucosa y va formando una molécula enorme que se llama glucógeno y lo guarda, lo queda almacenado. Por otro lado, en el músculo estimula que haga glucólisis, o sea, que consuma la glucosa en forma de energía y que no gaste otras cosas. Inhibe por parte del músculo el consumo de grasas, ¿sí? O sea, lo estimula que gaste el glucógeno, perdón, la glucosa, pero inhibe que gaste las grasas, inhibe que gaste las proteínas, al contrario, fomenta la síntesis de proteínas. Entonces, todas sus funciones son anabólicas. Ah, y perdón, y en el tejido adiposo lo que hace es estimula que se depositen las grasas que saca de las VLDL. La VLDL es el colesterol malo que circula en la sangre y que puede estar en las arterias. Bueno, hace que salga de ahí el glicerol y los ácidos grasos de la VDL vayan al tejido adiposo y se depositen en el tejido adiposo, ¿sí? Entonces, tanto en el hígado, fomentando la síntesis del glucógeno, que es una molécula muy grande que suma glucosas.
en el músculo, fomentando que se guarde la grasa, que no se consuma, que se sintetice proteínas y además que se gaste glucosa como fuente de energía para el músculo, ¿sí? Y en el tejido adiposo que se deposite glicerol y ácidos grasos en forma de triglicéridos y que queden depositados. Entonces, todas estas funciones, como ven, son anabólicas. Eh, bueno, acá está la molécula de insulina. Como ven, esta es la cadena, es una hormona que es proteica, ¿sí? Esta hormona, como es proteica, es una cadena de aminoácidos. Ven acá que tiene una cadena muy cortita que se llama pre y acá en el final que se llama post o pro, según de dónde lo lean. Y cuando esta cadena se pliega, porque recuerden que las proteínas no solamente es una cadena de más de 50 aminoácidos, sino que además tienen varios pliegues que le otorgan su estructura tridimensional, que le otorga su función. Entonces, cuando se pliega, quedan unidos acá con estos péptidos y toma esta forma, ¿sí? Sin embargo, hay una parte acá en el medio de la molécula que es el péptido C, porque tiene forma de C de casa, que no es parte de la insulina. En realidad es un pedazo, un péptido que lo mantiene inactivo. Entonces, cuando se activa la insulina, lo que hace es cortar acá y cortar acá y sacar el péptido C. Entonces, como ven acá abajo, queda separado el péptido C de esto que va a ser la insulina. Acá sí ya está activa, ¿sí? Pero en realidad está siempre guardada, sintetizada y guardada en forma de preproinsulina, es decir, unida al péptido C, es decir, inactiva y guardada dentro de vesículas, ¿sí? Y cuando comemos y hacemos hiperglucemia después de comer, que es lo normal, esa hiperglucemia, ese aumento de la glucosa en ese momento, es lo que se va a ir a unir a los receptores GLUT. Esa glucosa se une al receptor GLUT, avisa a la célula beta que en ese momento hay hiperglucemia y ahí, en ese momento, es cuando la insulina, en forma de preproinsulina que tengo guardada, inactiva, se corta de un lado y del otro el péptido C, lo separo y primero se convierte de prepro a proinsulina y luego a insulina, ¿sí? Son dos pasos químicos, pero se termina activando cuando separamos el péptido C y ahí me queda la insulina activa y ahí sí se secreta a la sangre, ¿sí? Entonces, esto es re importante. ¿Por qué? ¿Qué hace la insulina? Primero, como es una hormona proteica, ¿puede atravesar la membrana que es una bicapa de fosfolípidos? No. Toda hormona proteica no atraviesa la membrana fosfolipídica, entonces necesita un receptor. Acá está el receptor de insulina. Entonces la insulina se une a su receptor de insulina y activa una serie de segundos mensajeros, se llama segundos mensajeros químicos, esta serie de mensajeros químicos que produce que hacen que se exociten GLUT. ¿Sí? Lo dije despacio. Hace que se exociten GLUT. ¿Qué tengo acá? Miren esto. ¿Qué es esto? Es un pedazo de membrana, o sea, una vesícula o una vacuola que tengo guardada dentro de la célula. ¿Y qué tiene metido entre este pedazo de membrana? Tiene receptores o transportadores GLUT. Entonces, gracias, como ven acá a la izquierda, que la insulina se unió a su receptor y estimula toda esta serie de segundos mensajeros, lo que hace es llevar esta vacuola o membrana, el pedazo de membrana, hacia la membrana, se une con la membrana y resulta que este pedazo estaba lleno de receptores GLUT. Entonces, ahora, esta célula estimulada por la insulina va a poner un montón de receptores GLUT en la membrana y va a empezar a captar glucosa desde afuera hacia adentro de la célula. ¿Sí? Acá es GLUT4 y GLUT1, pero podría ser cualquier otro GLUT según el órgano del cual estemos hablando. ¿Sí?
Esta es la tabla que yo les decía, que no hace falta que sepan el número uno por uno en qué órgano están, pero como ven son muy importantes los receptores, esto ya lo vimos, el receptor SGLT1, que está en el intestino delgado, este es el que vimos nosotros, y el SGLT2, que están en los túbulos renales, ¿sí? Y lo que hacen es la absorción de glucosa o transporte de glucosa, que esto ya lo vimos, nosotros habíamos visto uno solo. Esto es un transporte activo secundario. Y los otros, que son el GLUT del 1 al 7, hay muchos más que 7, hay 12 o más GLUT y cada vez se conocen más, pero bueno, según el número, están en distintos órganos. ¿Ven? El GLUT1 está en el encéfalo, eritrocitos, placenta. Y acá, fíjense, esto es clave, dice captación basal de glucosa. ¿Qué quiere decir captación de basal de glucosa? Los receptores GLUT1 son propios de los órganos que son sensibles a la glucosa y tienen un montón de receptores, es decir, el cerebro, el encéfalo es sinónimo de cerebro, ¿sí? O sistema nervioso. ¿Necesita que actúe la insulina para estimular la exocitosis de receptores GLUT? No, porque tiene una millonada de receptores GLUT que naturalmente lo hacen sensible a la glucosa. Es decir, el cerebro, todo el sistema nervioso central, trabaja solo con glucosa como fuente de energía. No utiliza otra fuente de energía. Es decir, se le termina la glucosa y se apaga el cerebro. Cuando se termina, la hipoglucemia da sueño, los pacientes se duermen, deterioran el sensorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no utiliza grasas, no utiliza otra fuente de energía, no puede. Su única fuente de energía es la glucosa. Entonces, como su única fuente de energía es la glucosa, tiene una gran cantidad de receptores GLUT que tienen una captación basal muy importante de glucosa, por lo tanto el cerebro es naturalmente sensible a la glucosa. Siempre que haya glucosa en sangre la va a captar, no necesita la acción de la insulina. Esto tiene que quedar muy, muy claro. Como así otros órganos sí la necesitan, que son los que dijimos, el hígado, el músculo, el tejido adiposo principalmente, entre otros. Esos sí necesitan que actúe la insulina. Como les mostré recién en la diapositiva, la insulina se une a su receptor, serie una cadena de segundos mensajeros que estimulan la exocitosis de GLUT y lo vuelve más sensible, ¿sí? O sea que necesitan la insulina para aumentar la sensibilidad a la glucosa, ¿sí? Nunca eso es en el cerebro, que es naturalmente sensible. Bueno, sigo. Después léanla, es interesante saber qué receptor GLUT es de cada órgano, pero como ven hay un montón en distintos órganos. Bueno, pasamos a la función del glucagón, que es una hormona, glucagón o glucagón, como quieran, donde pongan el acento está bien. El glucagón es una hormona que es antagonista, tiene la función opuesta, por lo tanto, actúa en el momento opuesto. Si hay hiperglucemia, se estimula la liberación de insulina y se inhibe la liberación de glucagón, y si hay hipoglucemia, se inhibe la liberación de insulina y se estimula la liberación de glucagón, ¿sí? ¿Por qué? Porque el glucagón es una hormona al revés, catabólica, no anabólica, o sea, va a tender a sacar glucosa de donde haya guardada y ponerla en la sangre, porque el estímulo principal para la liberación de glucagón es la hipoglucemia, es decir, vuelvo a lo que dije antes. ¿Cuál es la glucemia normal en ayuno? De 70 a 110. Cuando comemos aumenta más de 110 y actúa la insulina. Pero cuando son muchas horas que no comemos, o sea, un ayuno, por lo menos de 6 u 8 horas, la glucemia tiende a estar cada vez más cerca de 70 y puede bajar un poquito más de 70, o sea que puede haber una mínima hipoglucemia. Esa mínima hipoglucemia, aunque no nos va a dar síntomas graves porque todavía es mínima, lo que va a hacer es, por un lado, inhibir la secreción de insulina, porque no necesito insulina, al contrario, ¿sí? No tengo hiperglucemia, tengo hipoglucemia, y va a estimular la liberación de glucagón. El glucagón va a ir a actuar a varios órganos, pero principalmente a uno, que es el hígado, que es donde tengo almacenado glucosa en forma de una molécula muy grande que se llama glucógeno, ¿sí? Entonces va a ir al hígado y lo que va a hacer es estimular la glucógeno lisis, es decir, la lisis del glucógeno, corto glucógeno
y saco glucosa, 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 glucosa hacia la sangre toda la noche y no me muero de hipoglucemia a la noche cuando duermo 8 horas y que no como, ¿sí? O aunque no duerma, no importa, pero cuando no como 8 horas no me muero de hipoglucemia porque está el glucagón actuando y lo que hace es esto, cortar el glucógeno y liberar moléculas de glucosa hacia la sangre y mantener una glucemia, aunque sea cerca de 70, pero dentro de lo normal que me permita mantener un metabolismo normal, ¿sí? Entonces, por ese motivo, esta hormona actúa cuando hay hipoglucemia y se dice que es hiperglucemiante. ¿Hiperglucemiante hasta 500 de glucemia? No, hasta dentro de los valores normales, punto. Esa es su función. Esto se los digo para que no flashen con el nombre de la función, que parece como la función es hiperglucemiante, parece que tendría que llevar la glucemia hasta valores muy altos. No, porque viene de bajos, viene de hipoglucemia y lo lleva hasta valores normales, ¿sí? Eso es muy importante. Y además tiene otras funciones que son menos importantes. Esta es la que se tienen que acordar sí o sí, la del hígado. Después, estimula la movilización de tejidos grasos desde las grasas hacia la sangre, o sea, desde el tejido adiposo libera grasas hacia la sangre, estimula la oxidación de los líquidos, de lípidos, perdón, es decir, que estimula que se oxiden como fuente de energía, que se utilicen como fuente de energía los lípidos también. Estimula la proteólisis, o sea, que se corten y se liberen proteínas, es decir, que estimula el catabolismo de los tres macronutrientes, ¿sí? Todo lo que está guardado se corta y se libera hacia la sangre o se gasta o se utiliza como fuente de energía. No las proteínas, porque las proteínas no son fuente de energía, pero sí se cortan, ¿sí? Bueno, después, la somatostatina y el polipéptido pancreático en realidad son hormonas, la somatostatina que regula la función de las otras dos hormonas, pero principalmente de la insulina, ¿sí? O sea que ayuda a la insulina en su función. No tienen que saber más que eso, porque es medio controvertido meterme a explicar esto que no es importante ahora, ¿sí? El polipéptido pancreático lo que hace es inhibe la secreción exócrina del páncreas, inhibe la secreción de biliar por la vesícula biliar. Y acá, a ver si es este el que seguía, sí es este. Bueno, acá hay un resumen que es muy importante que habla de cada una de las hormonas. Este es de la insulina, ¿sí? ¿Ven? Acá a la izquierda, el páncreas en las células beta produce, libera, secreta por exocitosis la insulina. Esta insulina va a ir a actuar en distintos órganos, ¿sí? Hígado, riñón, músculo, placenta. Tenemos que saber estos tres que son metabólicamente activos, muy importantes, que es el hígado, el músculo y el tejido adiposo. No solo porque es pregunta de examen, es recontra importante, se los tomo en el parcial, en el recuperatorio, en el final, en el integrador, en todo, 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 siempre. Siempre entra, siempre se toma, pero porque es re importante. Entonces, dijimos que la insulina lo que hacía era, se unía a su receptor por una serie de segundos mensajeros, produce la exocitosis de todos los receptores GLUT, o sea que finalmente lo que hace es aumentarle la sensibilidad al órgano, entonces tanto en los hepatocitos, que son las células del hígado, los miocitos, que son las células del músculo, o los adipocitos, que son las células del tejido adiposo, lo que hace es aumentarle los receptores GLUT, por lo tanto, estas células de estos órganos, las del hígado, las del músculo, las del tejido adiposo, van a poder captar glucosa y acá lo que tenemos que saber es qué hace cada órgano, cada célula de cada órgano con esa glucosa que captó, ¿sí? Pero ¿entienden por qué es hipoglucemiante? O sea, ¿por qué actúa cuando hay hiperglucemia? Se aumenta la glucemia, se une al receptor GLUT, se libera insulina. La insulina va a distintos órganos, les aumenta la sensibilidad a la glucosa y hacen que capten glucosa. Esa glucosa que captaron los órganos la van a utilizar para distintas funciones según el órgano, ¿sí? Y acá hay que saberlo, la función órgano por órgano, porque es diferente en cada órgano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace en el hígado? Estimula la
gluconeogénesis. O sea que, o si lo leen de otro lado, también se llama, perdón, no estimula. Lo que estimula es la síntesis del glucógeno. Eso se llama glucógeno génesis. Génesis, glucógeno génesis. Estimula la glucógenogénesis, que es el hígado con la glucosa suma moléculas formando una molécula grande que se llama glucógeno. Eso es glucógenogénesis. E inhibe, ahora sí, la glucogenólisis y la gluconeogénesis, que sería inhibe que se gaste el glucógeno, pero a su vez también inhibe que se forme nueva glucosa. Eh, Estimula la síntesis de proteínas e inhibe la producción de cuerpos cetónicos. Bueno, de acá lo más importante es esto, que estimula la síntesis de glucógeno, ¿sí? Eso se llama glucógenogénesis. En el músculo, ¿qué hace? Aumenta la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Es el consumo de glucosa en forma de energía. O sea, hace que consuma la glucosa en forma de energía. Obviamente que facilita la entrada de glucosa, porque eso es lo mismo que hacen todos los órganos, estimula la captación y el uso de cuerpos cetónicos y estimula la bomba sodio-potasio y favorece la entrada de potasio. Todo esto es para la contracción muscular. De acá, del músculo, lo más importante es que aumenta la glucólisis, ¿sí? Que esto es que el músculo va a consumir la glucosa en forma de energía, ¿sí? ¿Y qué pasa en el tejido adiposo? Bueno, favorece el transporte de ácidos grasos y los almacena, inhibe la lipólisis, o sea, el consumo de estos depósitos de grasa, y promueve la glucólisis por la vía de las pentosas. ¿Qué es esto? Lo que hace es favorecer que se guarde glucosa dentro de los adipocitos, que se convierte en lípidos, en triglicéridos, y se guarda en forma de grasas, ¿sí? Y además inhibe que se gasten esas grasas, ¿sí? Esto es lo que hace la insulina porque, como dijimos, es una hormona eh, anabólica, no me salía. O sea que, resumiendo, en el hígado forma la molécula de glucógeno. En el músculo hace que lo consuma la glucosa, que la gaste en forma de energía. Y en el tejido adiposo hace que se depositen en forma de ácidos grasos. Esos ácidos grasos forman triglicéridos, se depositan en los adipocitos y no se consume, queda depositado en forma de grasa. Por este motivo es una hormona anabólica, ¿sí? Porque estimula el crecimiento del depósito de glucógeno, el depósito de grasa en los tejidos adipocitos, en los adipocitos, y además estimula que se forme el músculo y que el músculo consuma la glucosa en forma de energía. De estas tres formas, actuando en estos tres órganos, la insulina logró que la hiperglucemia baje, por eso es hipoglucemiante, porque logró que estos tres órganos metan la glucosa dentro de los órganos. ¿Se entendió las funciones de la insulina? ¿En dónde actúa? ¿Tienen dudas de esto? No, no, profe, se entendió re bien. Bueno, avanzo. Ahora vamos a ver lo que hace el glucagón, que como dijimos es una hormona catabólica, ¿sí? O sea que es al revés su función. Va a tender a sacar de los depósitos. El glucagón entonces se libera cuando hay hipoglucemia. Cuando hay hipoglucemia se inhibe la secreción de insulina y se estimula la secreción de glucagón. El glucagón va a ir a actuar en varios órganos, el hígado, el tejido adiposo, el riñón, bueno, el cerebro también. Lo más importante de todo es el hígado. Uno solo es importante acá, uno solo. ¿Por qué? Porque es donde tenemos el depósito de glucosa en forma de glucógeno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Estimula la glucogenolisis, que sería la lisis del glucógeno, o sea, corta glucógeno y va sacando moléculas de glucosa toda la noche hacia la sangre y de esa forma mantiene, de esa forma es hiperglucemiante porque había hipoglucemia, entonces vuelve la glucemia a lo normal, valores entre 70 y 110,
y lo mantiene ahí durante toda la noche, entonces no hay hipoglucemia, ¿sí? Esa es la función principal. También estimula, también actúa sobre el perdón, sobre los adipocitos en el metabolismo de los lípidos. Pero bueno, lo más importante es sobre el hígado, ¿sí? Ese es el que se tienen que acordar. Bueno, con respecto a la regulación de la glucosa, es importante porque es el primer nutriente que se utiliza como fuente de energía, o sea, la fuente de energía que mayor cantidad de ATP nos va a dar, que más fácilmente se obtiene, porque se libera desde el depósito y listo, es rápida, ¿sí? Es rápida y genera mucha energía, entonces es la primer fuente de energía que utilizamos. Entonces, además, es la única fuente de energía que utiliza el cerebro, también la retina, las gónadas, para consumirlo en forma de energía, pero bueno, el cerebro es naturalmente sensible. Entonces, puede haber cambios cuando está alterada la glucemia. Si la glucemia aumenta, puede haber presión osmótica en el líquido extracelular, por lo tanto, si aumenta a valores muy excesivos, puede deshidratar. ¿Por qué? Porque la glucosa es osmóticamente activa, o sea, ¿qué quiere decir? Que atrae los líquidos hacia ella. Entonces, si tenemos en sangre la glucosa muy elevada, muy, muy elevada, y eso se mantiene, produce dos cosas importantes. En primer lugar, atrae los líquidos hacia ella, o sea, hacia la sangre, porque hay hiperglucemia y eso es en sangre, ¿sí? Por lo tanto, deshidrata todas las células. Esa es la primera consecuencia. Y la segunda consecuencia de la hiperglucemia, pero no en agudo, sino a largo plazo, es que produce daño en muchos órganos, ¿sí? Ustedes saben que la diabetes es una enfermedad que cuando no está bien controlada, porque si está bien controlada y el paciente con tratamiento lo mantenemos con glucemias lo más normales posible, el mayor tiempo posible del día, la mayor cantidad de días de su vida posible, entonces no va a tener consecuencias o sus consecuencias van a ser mínimas. ¿Por qué? Porque mantener hiperglucemias, aunque sea un poco de hiperglucemia, no hace falta que tenga 500 todos los días, con que tenga, no sé, 200 de glucemia todos los días, con el paso de los días y los años, va generando daño en ciertos órganos. Entonces, ¿qué hay? Bueno, existe la retinopatía diabética, pueden llegar a perder la vista y quedar ciegos. La nefropatía diabética, pueden llegar a perder muchas nefronas, perder el filtrado de los riñones y terminar en diálisis. Después existe la neuropatía diabética, pierden la función de los órganos, principalmente de los nervios, principalmente los periféricos, y pierden la sensibilidad, entonces no se dan cuenta cuando se lastiman, se queman, y a veces eso termina mal porque además de la sensibilidad está alterada la microvascularización, es decir, los vasos sanguíneos más pequeños, esos capilares que llevan sangre a todos los tejidos distales, están muy dañados, y al estar tan dañados la sangre microvascular no llega bien a la periferia. Entonces, si además de tener una lesión en un lugar que no me di cuenta porque no tengo sensibilidad y no lo siento, entonces se terminó infectando porque ni me di cuenta que tenía esa lesión. Además va a ser muy difícil curarla porque si no llega, si la microvasculatura está dañada y no llega adecuadamente oxígeno para reparar los tejidos, nutrientes para reparar los tejidos, antibióticos si estuviera infectado, no hay forma de curarla, es muy difícil y se van generando infecciones, gangrenas, amputaciones, ¿sí? Y además de todo esto, en los vasos, eso es en la microvasculatura, en los vasos sanguíneos grandes producen riesgo de ACV y de infarto mucho mayor al resto de la población. Entonces, las consecuencias son graves en un montón de órganos. Eh, Esto se los cuento a modo, nada, para que entiendan lo importante que es aprender lo que estamos aprendiendo, no porque les vaya a tomar diabetes, pero bueno, es un tema que es muy interesante y que justamente está acá, tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, esta es la diapositiva que continúa. Eh, la diabetes es una enfermedad que es derivada del trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono. Como ven acá, el primer ejemplo en el dibujito es una persona que está sana, va a tener un páncreas que produce una cierta cantidad de insulina necesaria,
La insulina se une a su receptor, aumentan los receptores GLUT, la célula capta la glucosa, se metaboliza la glucosa de forma normal, punto. Se terminó, que es lo que vimos recién, eso sería lo normal. ¿Qué sucede en distintos tipos de diabetes? Acá vemos el dibujito del medio que sería resistencia a la insulina. Ahí se está produciendo un exceso de insulina y eso se produce en general cuando hay en exceso en el consumo de hidratos de carbono, ¿sí? Entonces se produce un exceso de insulina, se libera más que lo normal de insulina. Sin embargo, este exceso de insulina no se está uniendo adecuadamente a sus receptores, por lo tanto no está pudiendo aumentar la sensibilidad en las células, ¿sí? Eso es resistencia a la insulina. Estas células, a pesar de que hay mucha insulina, están resistentes, no responden a la insulina. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando esta persona ya es diabética, puede agotarse el páncreas y ya no producirse insulina. Entonces, o se produce muy poca o nada de insulina, por lo tanto no va a haber quien sensibilice a estas células a captar la glucosa, ¿sí? Esos son los mecanismos por los cuales se genera esta enfermedad que es la diabetes. En conclusión, obviamente que en la diabetes hay hiperglucemia. Hay hiperglucemia, ¿por qué? Porque las células son resistentes a la insulina, a pesar de que la insulina está aumentada, o porque se agotó el páncreas y ya casi no hay insulina que actúe para poder disminuir la glucemia después de que comemos, cuando debería haber algo de hiperglucemia normalmente. Hay distintos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 es en los niños que nacen con una insulina defectuosa genéticamente. Entonces, la molécula de insulina la fabrican con una receta genética defectuosa, por lo tanto, no funciona, es como si no estuviera. La diabetes, esos pacientes tienen que usar insulina de por vida y en general se diagnostican desde muy jóvenes. Esa es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 es la que les expliqué recién con los dibujitos. Una persona que previamente podía tener antecedentes genéticos familiares, pero previamente era sana y en algún momento en su adultez comienza con insulinoresistencia, o sea, hay mucha insulina y sus células no responden a la insulina. Finalmente el páncreas se agota y no produce insulina y se genera la diabetes, ¿sí? Después también existe la diabetes gestacional, que tiene que ver, es una gestosis, tiene que ver con la interacción hormonal que se produce en el embarazo entre la madre y el feto, ¿sí? Bueno, no se los cuento, esto no se los voy a tomar para nada, es solamente para entender. Bueno, y hay otras patologías que pueden estar relacionadas al páncreas, que las vamos a ir viendo, siempre a modo de ejemplo, pero está bueno. La pancreatitis, hemos visto pancreatitis cuando hablamos de la vía biliar. La vía biliar, recuerden que tiene una salida en común entre el colédoco y el wirsum, que desembocan en la ampolla de Vater, papila, esfínter de Oddi juntos. Entonces, cuando hay algo que sea obstructivo, puede causar ictericia porque impide la salida de la bilis, pero también pancreatitis porque impide la salida de las enzimas pancreáticas y las enzimas pancreáticas autodigieren al páncreas. Ese sería el mecanismo por el cual se genera, cuando hay obstrucción en la salida de ambos, se genera ictericia y pancreatitis o pancreatitis con ictericia, ¿sí? Esa sería una de las causas, pero hay muchas otras patologías como el cáncer de páncreas, la litiasis, la pancreatitis crónica, bueno, hay un montón que pueden dar estos cuadros de pancreatitis o algunos que no son pancreatitis, como por ejemplo las fístulas pancreáticas u otras. Cualquiera de estas patologías que deteriora el páncreas en forma crónica, tanto como la pancreatitis crónica o que hacen que se pierda mucho tejido pancreático, pueden terminar teniendo insuficiencia pancreática endocrina y exócrina. Es decir, que si tiene insuficiencia pancreática, el paciente va a tener diabetes porque no va a producir suficiente cantidad de insulina, ¿sí? Bueno, no importa, es a modo de graficar
lo que venimos viendo de fisiología. Eh, bueno, acá hay una cosa que es importante, que es los valores de glucemia. Como ven, los valores normales de glucemia acá dice de 70 a 100, según de donde lo leen. Si ustedes lo leen del Guyton o de otro libro, a veces modifican los valores, dice de 70 a 100 o de 80 a 110. Nosotros en general tomamos los valores que se usan acá en Argentina e internacionales, que es de 70 a 110, ¿sí? Esos son los que les voy a tomar. De todos modos, algunos valores que son parecidos, si lo dice en otro libro, tampoco se los pondría como mal, ¿sí? Pero lo que sí tienen que saber es que más de 110 es hiperglucemia, menos de 70 es hipoglucemia, ¿sí? Igual menos de 70, por ejemplo 65, 68, en general no causa síntomas porque es muy leve. La hipoglucemia más abajo, más importante, es lo que sí empieza a dar síntomas. Entonces, eh, hay valores que son importantes saber. Van a analizar ustedes con los profes en habilidades la curva de tolerancia oral a la glucosa. ¿Por qué tienen que saber la curva de tolerancia oral a la glucosa? Y eso sí entra en el examen. Porque hay valores de hiperglucemia mínimo. Supongamos que un paciente tiene una glucemia en ayuna mayor a 300, es diabético y punto, se terminó, no hay ninguna duda, porque los criterios para diagnosticar diabetes son dos: una glucemia en ayuna mayor a 200, o sea que si el paciente viene con 300 de glucemia en ayuna es diabético, si viene con 201 es diabético, si viene con 299 también es diabético, y si viene con 700, 800 de glucemia es diabético. O sea, cualquier valor mayor o igual a 200 en ayuna de glucemia es diabético, ¿sí? Punto, no hay otra. Ahora, si ese criterio no lo tiene, porque tiene, supongamos, 150 de glucemia en ayuno, ¿es normal? No, porque lo normal, dijimos, en ayuno es de 70 a 110. ¿150 es normal? No, pero no es más de 200. Entonces, ahí viene el segundo criterio para diagnosticar diabetes. El segundo criterio es dos glucemias en ayuna en distintos momentos mayor a 126. Entonces, si el paciente viene con una glucemia de 150, yo lo que voy a hacer es, le voy a decir, bueno, mire, acá le hago la orden, se hace mañana o pasado a lo sumo, otra glucemia en ayuna y me la trae. Me trae la segunda glucemia y dice 130. Ahí ya tenemos dos glucemias en ayuna mayor a 126 con síntomas. Entonces, eso es diagnóstico de diabetes. O sea, dos criterios principales tenemos para diagnosticar diabetes: o una glucemia en ayuna mayor a 200, o dos glucemias en ayunas en distintos días mayor a 126. ¿Sí? Cualquiera de esos es diagnóstico de diabetes. Pero fíjense que hay un gris, que es lo que dice acá la diapositiva. El paciente que tiene entre 110 de glucemia y 126, ¿qué es? ¿Qué es? Porque no es Síndrome diabético. sensible. No es normal tampoco, Ujú. ¿no? Porque lo normal dijimos que era entre 70 a 110 o entre 70 y 100. Bueno, este paciente tiene 120. ¿Qué es? Porque no tiene dos glucemias en ayuna mayores a 126. Tiene una de 120. Ni siquiera tiene una mayor a 126, como para decirle pido otra y listo, es diabético. No, es una sola, y esa sola no es ni normal ni mayor a 126. Está en el medio, en ese gris, entre 110 y 126. Ahí, entre 110 y 126, son los pacientes que le tengo que hacer la curva de tolerancia oral a la glucosa. ¿Sí? Si no fuese eso, le puedo hacer una hemoglobina glicosilada, pero es una prueba, una determinación que no se hace en cualquier lado, que es un poco más cara. Entonces, lo que tenemos que saber es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que además me hace entender la fisiología y además se usa un montón en otras cosas, por ejemplo, en embarazadas. ¿Por qué? ¿Cómo se hace? La prueba de tolerancia oral a la glucosa, ese paciente que vino al consultorio y me trajo el laboratorio y decía 120 de glucemia en ayuna. Bueno, le pido la curva de tolerancia oral a la glucosa, el otro día se va a ir en ayuno al laboratorio con esa orden. Entonces, se va en ayuno al laboratorio, llega al laboratorio, le sacan sangre en ayuno. Le da 120, supongamos, igual que ayer, a la mañana. Se queda ahí sentado en el laboratorio en reposo, pero además de sacarle en ayuna, le voy a sacar a la hora y a las 2 horas después de haberle dado una sobrecarga de glucosa muy dulce. Entonces le voy a dar 75 gramos de glucosa
diluido en agua, más o menos 200 mililitros de agua. A veces se le pone un poco de jugo de limón porque es recontra dulce, es un asco. Se lo toma todo junto y le mido, lo dejo sentado a propósito, en reposo, porque si se va a caminar, está moviendo el músculo consume glucosa. No, yo necesito saber su nivel basal, cómo su organismo maneja esa sobrecarga de glucosa en reposo, ¿sí? Entonces, ese paciente que vino en ayuna, le saqué sangre, tenía 120 de glucemia en ayuna, después le doy a tomar 75 gramos de glucosa y le saco sangre a la hora y a las 2 horas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos son los valores que tiene que tener el paciente. Ven que el cuadrito del medio dice que cuando le doy la sobrecarga de glucosa, a las 2 horas lo normal es que esté entre 140, perdón, lo normal es menos de 140. O sea que si está entre 140 y 200, eso es insulinoresistencia o intolerancia a la glucosa, ¿sí? Pero no es diabetes, eso sería prediabetes. Y cuando es mayor a 200, ahí sí ya es diabetes, ¿sí? Entonces, este recuadrito del medio es re importante porque siempre me tiene que dar, para decir, primero, ¿es diabético o no? Siempre me tiene que dar menos de 200, ¿sí? O sea, si es más de 200, es diabético. Y si me da menos de 200, igualmente hay un límite que es 140. Entre 140 y 200 sería insulinoresistencia, que es como una prediabetes. Ese paciente también necesita medicación, dieta, ejercicio, control, un montón de cosas para no llegar a ser diabético, ¿sí? Entre 140 y 200. Y lo normal sería que me dé menos de 140, ¿sí? Bueno, y ahí creo que ya terminó. Esa era la última diapositiva. Bueno, no sé si tienen dudas con respecto a este tema. ¿Entendieron las cosas principales? Sí, profe, se Bien. entendió bien. Me quedó Bien. duda con la última, con esto de los resultados de las pruebas. Después de la toma que se le da de glucosa al paciente, el Sí, valor, ¿dónde tendría que dar para que sea normal? Eso me confundió un poquito. ¿Y qué se determina como diabetes después de la toma esa de glucosa? siempre, en general, lo normal es que cuando nosotros desayunamos a la mañana, aumenta la glucemia más o menos hasta 200 a la hora y a las 2 horas ya está recontra baja. En general es 110, 120, no más que eso. O sea, siempre es menor a 140. Eso es lo normal. A las 2 horas debería ser menor a 140. Pero igual existe un valor en el medio, un gris, que está entre 140 y 200, que se llama prediabetes o insulinoresistencia. Esos pacientes es importante identificarlos porque si tienen insulinoresistencia, yo puedo medicarlos, hacer dieta, ejercicio y impido que lleguen a ser diabéticos, ¿sí? O sea que a las 2 horas lo normal es menor a 140 y entre 140 y 200 es insulinoresistencia. Mayor a 200 es diabetes, Genial, ahora sí. ¿sí? Bueno, ¿no hay más dudas? Bueno, si quieren, vean, descárguense la clase, mírenla en sus casas, está subida al campus. Entre la lista de actividades que hay está abajo de todo. Abajo de todo, no me acuerdo si dice seminario o teórico, algo así. Y ahí adentro entran y está este PowerPoint. Toda la primera parte es páncreas exócrino y toda la segunda parte es esto que yo les mostré, que es páncreas endocrino. ¿Sí? Profe, disculpe, tengo una duda. No sé si Sí, la explicó al principio, no me pude conectar desde el inicio, sí. pero en todas las imágenes que se ven de los islotes de, ay,
De de los islotes Langerhans. endócrinos, se ve como que hay una división con respecto, no sé si es célula, o sea, que se diferencia bien con respecto a los acimos. No sé si hay un tipo de célula específica que determina el islote, o simplemente es el conjunto de células endocrinas. Mirá, es así. Los acinos, como son células exócrinas, están como cualquier acino, como el acino de las glándulas salivales, así, ¿ves? Son redonditos, secretan hacia el centro y de la secreción del centro pasa por un ducto y sale hacia el wirsum. ¿Sí? Esas son las exócrinas. Las otras no. Las otras es un conjunto de células, como ven, mezcladas. La mayoría son células beta, porque son el 70-80% del islote de Langerhans, pero es un grupo de células. Es difícil diferenciarlas, como están acá abajo. ¿Ven? ¿Ves acá abajo que se ve el islote en este corte histológico? Están todas juntas. Sí, sí, Y justamente mi pregunta era si había un tipo de célula específica que nos tuviéramos que saber que determina, tipo que, como que une a todas las células en ese conjunto y forma el islote, pero no, simplemente es el conjunto de células. Bien, sí, gracias. exactamente, exactamente. Bueno, esta semana, como la semana pasada estaban todos estudiando para el parcial, me dijo Fede Bódega que al seminario de hígado se conectó re poca gente. Así que lo va a dar de vuelta esta semana, el seminario de hígado. Por favor, después, cuando les pasemos el link, conéctense y véanlo, pregunten o miren la clase que está grabada, porque la semana que viene seguimos con el seminario, seguimos con el tema de hígado, ¿sí? Buenísimo, profe, gracias. Perfecto, profe, gracias. Gracias, Bueno, profe. de Bueno, profe, nada, gracias. que Gracias. tengan buena semana. Los dejo. Chao. Chao, profe. Chau, chau.